Muy buenos días, hermanos de Centro de Plenitud. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Gracias, Pastor Raúl, por esta oportunidad. Damos gracias a Dios por un privilegio tan grande de poder compartir la palabra con nuestros hermanos y aportar un pequeño granito de arena para que el cuerpo de Cristo sea edificado y para hacer crecer el reino de Dios en la tierra. Le pedimos al Señor que nos guíe, que nos muestre el camino, que nos dé dirección y corrección en este tiempo y que nos permita que lo que hoy hacemos agrade al Señor y que estemos bajo la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado La misericordia de Dios en mi vida. Nosotros, en nuestra función de maestros, hemos estado hablando con diferentes congregaciones y en diferentes cursos y talleres, y hemos escuchado y hemos conocido de las respuestas que nuestros hermanos dan al concepto de la misericordia. Muchos de ellos correctos, muchos de ellos bien enfocados, pero una gran mayoría no tiene claro lo que representa la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente hace la misericordia de Dios en nuestra vida? Porque nuestras oraciones piden misericordia, porque alabamos, porque clamamos, porque suplicamos al Señor que opere su misericordia sobre nuestra vida y sobre nuestras circunstancias. Voy a mencionar algunos puntos que son muy importantes en este proceso del entendimiento de la misericordia en nuestra vida. Y por eso quiero empezar y los enumeraré y son 12 puntos. El primero es que la misericordia es la manifestación práctica del amor de Dios. Es la manifestación de ese amor por el cual Él nos creó, por el cual Él diseñó el plan de salvación y por el cual Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros. Como dice en Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces lo primero que nosotros debemos tener claro es que la misericordia del Señor representa la manifestación del amor de Dios en nuestra vida. ¿Quién no desea ser amado por Dios? Entonces es la misericordia la que manifiesta el amor de Dios. También nosotros debemos entender dentro de los atributos del Señor qué representa la misericordia en relación con su soberanía. Entonces, la misericordia también es la aplicación de la soberanía de Dios. Por eso en Romanos 9, 15, 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Nosotros debemos entender que aunque la misericordia es la manifestación del amor de Dios, también representa la manifestación de su soberanía, porque como dice la palabra, Él tiene misericordia de quien desea tener misericordia. Pero esto tiene que ver no con los hechos de nuestra vida y es algo que nosotros debemos entender. La misericordia de Dios no se aplica en nosotros por lo que nosotros hagamos, como dice la palabra. No depende del que quiere ni del que corre, o sea, no depende de qué tanto hagamos ni depende de cuánto querramos algo, depende de nuestras actitudes en nuestro corazón. Y eso sí tenemos que tenerlo claro en nuestra vida. La manifestación del amor de Dios, que es la misericordia, se aplicará en nosotros bajo la soberanía de Dios, pero normalmente se aplica a quienes tienen una actitud correcta en la relación con Dios. ¿Cuál es la
actitud correcta ante la relación con Dios. Es la obediencia, es la confianza, es la fe y la esperanza puesta en ese Señor que es todo misericordia, pero que no depende, y que lo entendamos claramente, que no depende de cuánto hagamos y de cuánto nos afanemos, sino de esa actitud de confianza, de amor y de fidelidad en la obediencia al Señor. Entonces, la misericordia es esa manifestación de amor, pero donde está incluida las actitudes que nosotros tenemos en la relación con nuestro Dios. También la misericordia representa ayuda contra el pecado. La misericordia de Dios representa esa ayuda que Dios nos quiere dar en función y en relación contra el pecado. Dice la palabra del Señor, Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Quiere decir que unidos al amor de Dios, que unidos a esa manifestación del amor de Dios que es la misericordia, actuando en la verdad que es Cristo Jesús, nosotros tendremos la capacidad de corregir el pecado. Y si vivimos en el temor reverente de respeto al Señor, en concepto de obediencia y de rectitud y de santidad en nuestra vida, el hombre tendrá la capacidad de apartarse del pecado. Entonces, llevamos tres elementos. La manifestación del amor de Dios es la misericordia. Es la aplicación de la soberanía. Es una herramienta poderosa que nos ayuda a apartarnos del pecado. También la palabra nos enseña que la misericordia del Señor es la respuesta para mi salud. Es la respuesta cuando yo estoy enfermo. Es la respuesta para restituir la salud que yo necesito. Por eso en Salmo 6:2 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Nosotros clamamos en misericordia para que nuestra salud sea restituida. Entonces, es un elemento de esa manifestación del amor de Dios que se llama misericordia, por la cual podemos clamar al cielo para que nuestra salud sea restituida, sea guardada y sea cuidada. La misericordia también es la respuesta a la confianza que yo tengo en el Señor. La misericordia del Señor es respuesta a mi confianza. ¿En quién estoy colocando la confianza? ¿En el mundo, en el dinero, en la posición, en el poder, en el conocimiento, en los títulos? En fin, ¿en qué estoy colocando mi confianza? Cuando nosotros colocamos la confianza en el Señor, la misericordia es la respuesta. Salmos 13:5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Quiere decir que cuando nosotros colocamos nuestra confianza en el Señor, la misericordia del Señor opera para nosotros en función de nuestra salvación. Y nosotros podemos vivir en confianza, en alegría y en esperanza de una salvación que vendrá porque nosotros hemos confiado en quien debemos confiar, que es en el Señor. También la misericordia es la respuesta para mi cotidianidad, respuesta para todos mis días. La misericordia opera para mí y en mi favor todos los días. Dice la palabra del Señor, Salmos 23:6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La palabra está siendo muy especial en esta referencia porque nos está diciendo que cuando nosotros hemos colocado la confianza, cuando nosotros esperamos en el Señor, esa misericordia y el bien del Señor no solamente vivirán conmigo, sino me seguirán
todos los días de mi vida. Ese seguir quiere decir que nos acompañará en todo lo que hagamos, en todo lo que vivamos, en todo lo que emprendamos, pero dependiendo de que nosotros pongamos nuestra confianza, como decía en el versículo anterior, en el Señor. Ese bien y esa misericordia me seguirán todos los días y me permitirá cumplir el requisito que se debe tener, y es que yo debo morar en la casa del Señor. Este morar en la casa del Señor quiere decir vivir en su verdad, vivir en lo que Él quiere que nosotros vivamos, que vivamos no en un templo, no en un lugar de cuatro paredes, sino que vivamos en nuestro corazón, bajo la dirección del Espíritu Santo, en obediencia al Padre, haciendo lo que Cristo Jesús nos ordenó que hiciéramos. Morar largos días en el templo, morar largos días en la casa de Jehová, significa que nosotros realmente nos convirtamos en esa iglesia que nosotros debemos ser. Y por eso dice que entonces me seguirá el bien y la misericordia todos los días de mi vida. Por ende, el siguiente punto tiene que ver con la respuesta a mi obediencia. La palabra del Señor me dice en Salmos 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida, suceden muchas cosas en beneficio nuestro. Nuestra salvación, el ser convertidos en hijos de Dios, en renacer espiritualmente, en renovar la relación con nuestro Padre, en tener esa capacidad espiritual de comunicación con nuestro Dios. Pero hay una respuesta que nosotros debemos dar a esa bondad y ese amor de Dios, y es nuestra obediencia. Nosotros debemos entender que el primer problema que la humanidad tuvo en relación con Dios es la desobediencia. Entonces, el que nosotros seamos obedientes nos convierten en personas de un carácter diferente al mundo, de un carácter diferente al mismo Adán y Eva, porque nosotros en la misma libertad estamos decidiendo obedecer al Señor. Y entonces, como resultado de esa obediencia, en nosotros operará la misericordia y la verdad del Señor. Quien aprende a obedecer, aprende, o más que aprender, gana una de las más grandes victorias que puede ganar el ser humano. Una persona que aprende a obedecer está ganando una victoria en el área más compleja y donde más le hemos fallado al Señor. Si nosotros realmente decidimos obedecer al Señor, estamos alcanzando una gran victoria y veremos la misericordia y la verdad del Señor operando en nuestra vida. También la palabra me enseña que la misericordia del Señor es la respuesta a mi paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es tener la tranquilidad de ánimo, de sentimientos, de emociones controladas de tal manera que puedas seguir a pesar de las circunstancias, viviendo en paz, en tranquilidad, pero viviendo en esperanza, en fe y en confianza que el Señor interviene en mi vida. Respuesta a mi paciencia, Salmos 32:10. Muchos dolores habrán para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Recuerde siempre, la misericordia es la manifestación del amor de Dios. Entonces, si yo vivo en paciencia, lo que me está diciendo la palabra es que a los impíos los rodearán los dolores, los sufrimientos, las cosas negativas. Pero a los que esperamos en fe, en confianza y en certidumbre en nuestro Dios, nos rodeará su amor.
nos rodeará su misericordia, nos rodeará su protección, nos rodeará su benignidad, nos rodeará su bendición, nos rodeará el bien y su misericordia, como nos dicen en los versículos anteriores, todos los días de nuestra vida. Entonces, la misericordia del Señor es también respuesta a mi obediencia, es respuesta a mi paciencia, pero también es respuesta a mi súplica, a mi clamor, a mi ruego. Salmos 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Este tema de la respuesta a mi clamor tiene que ver con nuestra vida de oración. Recordemos que nuestra vida de oración es una de las herramientas más poderosas que el Señor nos ha dado, que Cristo nos ha perfeccionado y que donde recibimos el apoyo del Espíritu Santo. Nosotros debemos saber que nosotros podemos clamar, orar, suplicar y clamar por nuestra familia, por cada una de las circunstancias que está viviendo cada uno de los miembros de nuestra familia. Podemos orar, clamar y suplicar por nuestra vida en todas las áreas de nuestra existencia, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestra capacidad de cumplir los propósitos que Dios nos ha dado. La oración es la herramienta poderosa que el Señor nos enseñó para que en esa comunicación con quien todo lo puede, ese ser poderoso, omnipotente, que tiene la capacidad de operar en nuestras circunstancias de manera instantánea, como se nos ha enseñado. Dios puede transformar nuestras circunstancias en un abrir y cerrar de ojos. El Señor puede transformar nuestras circunstancias metiéndonos en un proceso de cambio, de transición, de modificación de nuestra vida y de nuestro carácter. Cuando nosotros clamamos al Señor, estamos elevando nuestra voz, nuestro ruego, nuestra súplica en voz audible, diciéndole al Señor que venga a nosotros tu misericordia, y Él nos responde. Quiere decir que a todo el que ora, Dios le responde, que Dios cuando siente en su llamado de amor, de entrega, de fe y de confianza en cada uno de nosotros, Él responde manifestando su amor sobre nosotros. Y dice la palabra, el Señor es bueno, el Señor es perdonador y grande en misericordia. Quiere decir que cuando nosotros clamamos al Señor, también podemos clamar por nuestro perdón, por el perdón de nuestros pecados. Podemos suplicar al Señor para que la bondad del Señor opere en nosotros, en nuestra familia y en nuestros amados. Grande es la misericordia del Señor para quienes en oración claman al Señor, para quienes ponen todas sus circunstancias, para quienes ponen todos sus procesos, para quienes se entregan al Señor y se humillan ante Él. Es nuestro deber, es nuestra mejor oportunidad, humillarnos ante el Señor en clamor. Es ante quien y únicamente debemos hacerlo. Por eso, clamemos al Señor que encontraremos respuesta, como dice la palabra, para quienes invocan al Señor. También la palabra me enseña que Dios da galardón a quienes viven en integridad. La misericordia es la manifestación del premio, del galardón que Dios tiene destinado para quien obedece, para quien vive en integridad. Por eso decimos que la misericordia es galardón para mi integridad. Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. ¿Qué significa seguir la justicia y la misericordia? El tema es que la misericordia de Dios o la manifestación del amor de Dios sobre nuestra vida también
representa que en nosotros debe operar la capacidad de misericordia hacia afuera. Quiere decir que nosotros debemos vivir en misericordia hacia los demás. Nosotros, al vivir en integridad, nosotros tenemos que vivir, y esta palabra integridad quiere decir completo, quiere decir todo. Entonces, nuestra vida en integridad como cristianos representa que nosotros hablemos, pensemos y hagamos como Cristo haría. Eso es ser un cristiano que vive en integridad, un cristiano que piensa como Cristo, un cristiano que habla como Cristo y un cristiano que actúa como Cristo. Eso sería seguir la justicia y la misericordia. Y dice la palabra que entonces en este proceso esta persona hallará la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. ¿Cuál vida? La que te permitirá estar en la eternidad ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que esa persona hallará la justicia. ¿Cuál es la justicia? La que ganó Cristo Jesús en la cruz para nosotros y que a través de su sangre y a través de su sacrificio y a través de que Él tomara nuestro lugar como pecadores, esa justicia de Él nos justifica a nosotros, que ese pecado va a Él, pero la justicia de Él viene hacia nosotros y el Padre nos ve justificados porque sobre nosotros se derramó la sangre de Cristo. Dice la palabra que recibiremos honra, hallaremos honra. Quiere decir que una persona que vive en búsqueda de la justicia y la misericordia del Señor, va a encontrar honra. ¿Qué es honra? Si usted busca en el diccionario, la honra es una especie de reconocimiento que se le da a una persona por lo que hace. Entonces, la vida la tenemos en este mundo y la alcanzaremos de forma eterna. La justicia operará aquí en nuestra vida y en la vida eterna, pero la honra también operará, no solamente en la eternidad cuando recibamos galardón por nuestra persistencia y por nuestra consistencia en una vida íntegra, sino que también en este mundo seremos reconocidos como hijos de Dios y recibiremos la honra. Dice la palabra del Señor en uno de los proverbios, que si a Dios le agrada mi actitud, hará que hasta el enemigo esté en paz conmigo. Que si a Dios le agrada mi actitud, recibiremos honra no solo en el siglo venidero, sino en este también. Entonces, los que buscamos la justicia y la misericordia del Señor, hallaremos vida, justicia y honra. La palabra también me enseña que nosotros podemos alcanzar y debemos tener confianza de alcanzar la misericordia del Señor. Dice la palabra en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros hablamos de este versículo, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un camino expedito hacia el lugar santísimo. Recuerde, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, recordamos que el único que podía entrar al lugar santísimo en el tabernáculo era el sumo sacerdote y solamente lo podía hacer una vez al año, después de haber cumplido un proceso de limpieza, un proceso de cerca de un año para estar preparado para llegar a ese momento. Y entraba al lugar santísimo a recibir las instrucciones de Jehová para la vida del pueblo de Israel. Pero cuando viene Cristo, Cristo rompe a través de su muerte y sacrificio el velo que impedía entrar al lugar santísimo. Pero adicionalmente, Él se establece a sí mismo
como el camino. Por eso dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. Entonces, no solamente rompe el velo, rompe los impedimentos que nos impedían llegar al lugar santísimo, sino que Él se establece como camino para que nosotros crucemos hacia ese lugar santísimo. Y entonces la palabra nos puede decir entonces ahora, por el sacrificio de Cristo Jesús, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Quiere decir que nosotros en toda circunstancia, todos los días de nuestra vida, en cualquier momento, en cualquier cosa que estamos viviendo, podemos arrodillarnos y entrar, Señor, a ese lugar santísimo, a ese trono de la gracia, y decirle al Señor que nosotros venimos por su misericordia, que venimos por su ayuda, que venimos por el socorro, que venimos en medio de la tribulación, que clamamos a Él y Él nos va a socorrer y Él nos va a ayudar. Entonces, la misericordia, yo tengo que tener confianza de alcanzarla a través de Cristo Jesús. La misericordia no es algo inalcanzable. La misericordia no es algo que tenga algún impedimento de parte nuestra. Quizás el único impedimento para alcanzar la misericordia del Señor es el pecado, la desobediencia, la rebeldía o la negación de nuestro Dios. Pero eso es de nuestra decisión y de nuestras actitudes. De parte de Dios, Él está dispuesto, Cristo dispuso el camino, estableció el camino para que nosotros llegáramos al lugar santísimo y halláramos el oportuno socorro. Hoy en día necesitamos, como creyentes, como cristianos, entrar a ese lugar santísimo, clamar por nosotros, por nuestra familia, por nuestros amados, por la humanidad. Y la palabra nos promete que alcanzaremos el oportuno socorro. Es tiempo de orar en esa convicción de que estamos delante del trono de la gracia, delante de quien puede cambiar nuestras circunstancias. Y para terminar, la palabra también me enseña y me dice que la misericordia es para darla al prójimo. La misericordia es la manifestación de mi vida en favor de los demás. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dos conceptos muy importantes que se aplican en este versículo. Primero, ¿cuál es la reacción o cuál es la consecuencia que obtienen aquellos que actúan en la vida contra el prójimo o actúan en la vida con las demás personas sin tener misericordia? Aquellos que están dispuestos a juzgar, que están dispuestos a condenar, que están dispuestos en una malhavida justicia a ir en contra de las personas y hacerles daño por considerar que cometieron errores. Nosotros debemos entender que la palabra me está diciendo que yo seré enjuiciado sin misericordia si yo no soy o no aplico la misericordia en mi vida en relación con los demás. Por eso la misericordia es para darla a los demás. No se trata que nosotros como creyentes, como cristianos, por considerar que el mundo es pecador, vayamos en contra de él. Nosotros vamos en búsqueda como Cristo vino a buscar los perdidos, a buscar los pecadores y a buscar los enfermos. Esa es la actitud que nosotros debemos tener en la aplicación de la misericordia que Dios tiene con nosotros y de la misericordia que nosotros debemos dar a los demás. Y dice la palabra algo que aunque son muy poquitas palabras, es trascendente y dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Voy a ponerles un ejemplo. Veámoslo en Estados Unidos que es algo real. Por decir, en el estado de California, allá se aplica la pena de muerte. Y después de un juicio, el juez determina que esa persona por el tipo de delito que cometió, por la gravedad de los hechos que cometió,
su juicio determina que a esa persona se le debe aplicar la pena de muerte. Entonces ya hay un juicio establecido, ya se determinó su culpabilidad y ya se determinó que su castigo es la pena de muerte. Sin embargo, y a pesar de que un juez determinó la pena de muerte, ese reo que está condenado a muerte pudiera apelar a misericordia al gobernador del estado. Y el gobernador del estado tendrá la potestad de aplicar misericordia y conmutar la pena de muerte, digamos, por condena perpetua. Entonces, la misericordia opera por encima aún de nuestra condenación. Nosotros, recuerde, somos condenados por el pecado. Y al apelar a la misericordia de Dios en nuestra vida, estamos apelando a que a pesar de nuestros pecados, el amor y la misericordia del Señor opere en nosotros para salvación. Esto es una manifestación grandísima del amor de Dios, que aún con errores, aún con pecados, aún condenados, aún podemos apelar al Señor para que opere en nosotros su infinita misericordia. Ese es el Dios de amor que conocemos. Ese es el Dios de amor que nos enseña la palabra. Entonces podemos decir que la misericordia es la manifestación del amor de Dios. Que la misericordia es la manifestación de la soberanía de Dios. Que la misericordia es la ayuda que yo tengo en contra del pecado. Que la misericordia es respuesta para mi salud. Que la misericordia es respuesta a mi confianza. Que la misericordia opera en todos los días de mi vida, que la misericordia es la respuesta a mi obediencia, que la misericordia es la respuesta a mi paciencia, que la misericordia es la respuesta a mi clamor. Que la misericordia es el galardón a mi vida de integridad, que tengo confianza para poder alcanzar la misericordia entrando al trono de la gracia, y que la misericordia que Dios da para mí es la misericordia que yo debo manifestar a los demás hermanos. Por eso, oremos al Señor, pidámosle al Señor que meta dentro de nuestro corazón, no en nuestra mente, este conocimiento de cómo opera la misericordia del Señor en nuestra vida y que nos permita vivirla a cabalidad, entendiéndola, llevándola a nuestro corazón, haciéndola parte de nuestra cotidianidad, haciéndola parte de nuestra forma de vivir, también dándola a los demás, pero también viviéndola en la confianza del amor de Dios. Por eso digámosle al Señor, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, permite, Señor, que nuestro corazón sea abierto a través de tu palabra y que este conocimiento de tu misericordia a través de tu palabra nos permita estructurar una vida en la que entendamos, en la que apliquemos, en la que vivamos en tu misericordia para nuestra vida, pero que también seamos capaces de entenderla en nuestra vida como una forma de manifestación para el prójimo, Señor. Clamamos todos los días de nuestra vida para que tú tengas misericordia de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amados, de la iglesia, de nuestros hermanos, de la humanidad misma, Padre Santo. Pero quizás no hemos entendido la dimensión tan profunda de esa misericordia en nuestra vida. Una misericordia que cubre todos los días de nuestra vida, una misericordia que cubre todos los momentos de nuestra existencia, una misericordia que nos ayuda, que nos empodera, que nos da herramientas, una misericordia que está dispuesta para todos, una misericordia que podemos alcanzar con la fe y la confianza que sobre nosotros se derramó la sangre de Cristo, una misericordia que nace en nosotros para ser manifestada al prójimo en amor. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Cristo Jesús, y que la misericordia de Dios se derrame sobre todos y cada uno de los que escucha este culto, sobre todos y cada uno de nuestros hermanos, sobre nuestros pastores, sobre nuestra familia, sobre nuestros amados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.